Sacar al indígena del niño. Ese era el objetivo de los internados que durante más de 125 años el Gobierno de Canadá operó en todo el país en conjunto con instituciones cristianas, mayormente la Iglesia Católica. Estas escuelas formaban parte de una política colonial y oficial de asimilación, con la que se buscaba imponer los valores de la cultura blanca y europea dominante. Fue el primer ministro de Canadá, John Alexander Macdonald, quien la lideró a finales del siglo XIX para terminar con lo que él llamó el problema de los indios. Pero esa política derivó a lo largo del siglo XX en lo que ya ha sido calificado por juristas y activistas como un genocidio cultural. Además, dio paso a un sinfín de abusos psicológicos, físicos y sexuales, así como grandes negligencias en el cuidado de los menores. El resultado: miles de niños muertos y desaparecidos y un trauma intergeneracional que sigue teniendo impacto en la sociedad canadiense de hoy en día. En las últimas semanas, el hallazgo de los restos de casi 1000 niños enterrados sin identificar en las proximidades de varios de estos internados ha vuelto a sacudir al país y al mundo. Y en este video te contamos las claves del peor escándalo de derechos humanos que ha enfrentado Canadá en las últimas décadas. Aproximadamente entre 1867 y 1996, más de 150.000 niños indígenas fueron separados a la fuerza de sus familias y llevados a internados estatales. Eran sobre todo niños de las naciones originarias de Canadá, llamadas First Nations, de la etnia Inuit, originaria de las zonas del Ártico, y del grupo mestizo Métis. A los padres de los niños los amenazaban con la cárcel si no permitían que se llevaran a sus hijos para educarlos, pero miles de niños nunca más volvieron a casa. En total hubo unas 130 escuelas de este tipo, llamadas escuelas residenciales indígenas. Algunas estaban totalmente aisladas y funcionaban prácticamente como prisiones, como esta que fue demolida en 1980. La llamaron el Alcatraz de Canadá y estaba en una pequeña isla accesible solo en barco. Fue aquí donde el pasado mes de julio se anunció el hallazgo preliminar de al menos 160 enterramientos sin nombre ni marca. Para garantizar ese objetivo oficial de asimilación del que hablábamos antes, a los niños se les prohibía usar su idioma original, seguir sus tradiciones e incluso hablar dentro de los internados con otros niños familiares o conocidos de su misma tribu. Los religiosos cristianos que dirigían estos centros, mujeres y hombres, les hicieron creer que todo en su cultura nativa era malo y pecaminoso. You know, you're a sinner, you're dirty Indian, you're no good for nothing. Like, you know, just telling a little girl, like all those, like, you know, for 9 years, I came out of there with really, really low self-esteem. Pero eso no es todo. Aislados y alejados de sus familias, los niños se convirtieron en víctimas indefensas de la violencia física y sexual por parte de los religiosos que dirigían las escuelas. We were strapped and beaten. You could scream and scream. There was no one there to come to your help. Además, los niños vivían en condiciones insalubres, con escaso acceso a atención médica y una nutrición deficiente. De hecho, algunos fueron utilizados en experimentos no éticos sobre desnutrición. Los menores convivían en concurridos dormitorios donde no se aislaba a los enfermos y los brotes de enfermedades como la tuberculosis o la gripe hacían estragos. En total se estima que murieron más de 6.000 niños mientras vivían en estos internados. Pero el problema es que nadie sabe la verdadera cifra de muertes, porque ni las escuelas ni los gobiernos las registraban adecuadamente. No tenían por qué documentar el nombre, ni el género, ni la causa de muerte, y tampoco solían dar explicaciones o enviarle los cuerpos a las familias. Como con los restos que acaban de encontrar hace unas semanas, a menudo los enterraban en tumbas sin identificar, en sitios cercanos a las escuelas o en cementerios que con el tiempo quedaron abandonados. Y las familias nunca más volvían a saber de ellos. Pero estas noticias, aunque impactantes, no son nuevas en Canadá. A partir de los años 90 salieron a la luz y fueron cobrando fuerza las denuncias de abusos en las escuelas residenciales indígenas, incluidas las desapariciones y muertes en circunstancias desconocidas. En 2008, el entonces primer ministro, Stephen Harper, pidió formalmente disculpas en nombre del gobierno y de todos los canadienses por los daños causados a las comunidades indígenas durante la participación forzada en estas escuelas. También se creó una comisión para la verdad y la reconciliación para tratar de determinar el número total de víctimas. En su informe final de 2015 se estimaba que al menos 6.000 niños murieron en estos internados, de los que se ha logrado identificar a unos 4.100.
En la disculpa formal de 2008, el primer ministro reconoció que la ausencia de una disculpa había sido un obstáculo para la cicatrización de las heridas y la reconciliación. Pero hay otra disculpa clave que muchos de los sobrevivientes siguen esperando, la de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue la responsable de operar hasta el 70% de los 130 internados existentes, según la Sociedad de Sobrevivientes de las Escuelas Residenciales Indígenas. El Vaticano no ha expresado una disculpa oficial, como lo han solicitado desde hace años tanto las naciones originarias como el propio primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. As a Catholic, I am deeply disappointed by the position that the Catholic Church has taken now and over the past many years. Tras los recientes hallazgos de cientos de tumbas sin identificar, el Papa Francisco escribió este tuit el pasado 6 de junio. Estos momentos difíciles son un fuerte llamado a todos para alejarnos del modelo colonizador y caminar codo con codo, en diálogo, en el respeto mutuo y en el reconocimiento de los derechos y valores culturales de todas las hijas e hijos de Canadá. Mientras, el legado de este escándalo sigue causando problemas hoy. Muchos sobrevivientes y sus familias siguen lidiando con problemas de identidad, de autoestima y de salud mental ligados a los abusos que sufrieron durante años y que quedaron impunes. Bueno, ya ves que esta es una historia estremecedora. Si quieres profundizar más en el tema, en BBC Mundo hemos escrito varios artículos sobre esto, incluidos testimonios, así que voy a dejar los enlaces aquí en la descripción del vídeo por si les quieres echar un vistazo. Gracias por quedarte hasta el final. No dejes de suscribirte al canal si te gustó este reportaje y nos vemos por aquí. Chao.